Ante las diferentes corrientes que se levantan, ha sido necesario establecer a la luz de la palabra qué es lo que sostiene como doctrina. Por eso es que hay diferentes confesiones de fe que han surgido a lo largo de los años, porque ha pasado que con el paso de los años se van perdiendo algunos elementos de la fe cristiana. Así que los cristianos se reúnen más alrededor de la convivencia, alrededor de los aspectos sociales que puede unirlos, y poco a poco van olvidando las enseñanzas de la palabra, no porque no las crean, sino no saben exactamente de dónde tiene su fundamento bíblico. Así que a lo largo de los años ha habido diferentes confesiones de fe. Nosotros somos una iglesia bautista y para muchos quizás que están presentes esta tarde, algunos que nos ven en línea, quizás se preguntarán, ¿qué es una iglesia bautista? Porque hay diferentes iglesias, ¿verdad? Está la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, los pentecostales, asambleas de Dios y bueno, nosotros somos una iglesia bautista. Eso significa que sostenemos un cuerpo de doctrinas en concreto. La historia bautista, ¿verdad?, tiene toda una trascendencia muy interesante para los que han estudiado la historia de la iglesia bautista. Es una historia muy interesante. Así que los pastores hemos platicado y queremos tomar un par de semanas para hablar acerca de algunos distintivos bautistas y que ustedes puedan saberlo. ¿Qué es lo que nosotros creemos como iglesia bautista? Somos una iglesia bautista. Nuestras prácticas, ¿verdad?, nos definen como una iglesia bautista. La declaración de fe bautista de la UPBC, de los pastores que van a venir en el mes de febrero, nos dimos a la tarea hace unos años de revisar qué es lo que creemos como pastores, como iglesias, poder hacer algunos ajustes, sobre todo fueron más de aspectos gramaticales que de otra cosa, ajustar una palabra por aquí, por allá, porque estas doctrinas que nosotros sostenemos ha sido de muchos años. Ha habido en el pasado otros hombres que se tomaron la tarea, ¿verdad?, de extraer de la palabra del Señor estas enseñanzas que han sido transmitidas a lo largo de muchas generaciones. El día de hoy vamos a estudiar qué es lo que nosotros creemos respecto a la Santa Cena, a la mesa del Señor. Por eso el tema de hoy es en memoria de mí. Y que ustedes puedan escuchar, saber de dónde partimos respecto a esto. Dice así el artículo de fe que tiene que ver con la Cena del Señor de la Declaración de Fe Bautista de la UPBC. Creemos que la Cena del Señor consiste en dos elementos simbólicos que son el pan sin levadura y el vino o jugo de la vid no fermentado. De entrada ya estamos diciendo que son dos elementos simbólicos, ¿verdad? A diferencia de una creencia tradicional, ¿verdad?, de que es el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y que el jugo de uva literalmente se convierte en la sangre de Cristo. Estamos diciendo, creemos que la Cena del Señor consiste en dos elementos simbólicos, que son el pan sin levadura y el vino o jugo de la vid no fermentado, que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y que debe celebrarse en la reunión de la iglesia. O sea, no es una reunión, ¿verdad?, ahí como nos reunimos a comer unas 5 y 6 familias y decidimos que hoy vamos a tomar la Santa Cena. Que en realidad la Santa Cena debe celebrarse en la reunión de la iglesia con la frecuencia que ésta defina, porque en la palabra del Señor no encontramos instrucciones en ese sentido de que cada vez que la iglesia está reunida debe participar. Algunas iglesias se reúnen, ¿verdad?, cada semana pues y toman la Cena del Señor, ¿verdad?, cada semana. Otras, como la nuestra, hemos decidido que lo vamos a hacer de manera mensual. Otras iglesias deciden que lo van a hacer en fin de año, ¿verdad? Hay iglesias que en el último servicio de año participan de la mesa del Señor.
con la frecuencia que ésta defina, participando según el criterio de dicha iglesia, los que hayan cumplido los requisitos para ello, requisitos que están en la palabra de Dios, conmemorando así la muerte del Señor Jesucristo, número 1, y proclamando la fe que le tienen como único y suficiente Salvador. Estamos diciendo que los que participamos de la mesa del Señor nos une una misma fe. Su participación en las bendiciones de su sacrificio, su esperanza de la vida eterna en virtud de la resurrección de Cristo de entre los muertos, y que debe preceder a su observancia el examen cuidadoso de uno mismo y que se debe continuar celebrando hasta que Él venga. Y luego viene una serie de textos que sustentan esta declaración. De entrada estamos diciendo que esto no es la Eucaristía tradicional que celebra la Iglesia Católica. Yo sé que existe el pensamiento, sobre todo en aquellos hermanos que vienen de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y cuando vienen a Cristo y ven este momento, piensan pues que es lo mismo, que la única diferencia es la forma en que nosotros los servimos, que en vez de que todos pasen, ¿verdad?, al frente, aquí más bien escogemos algunos hermanos que pasan y los sirven. Bueno, eso no es, o sea, es una diferencia de forma, pero esto no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? La Santa Cena es un momento de íntima comunión con Cristo. Es por ello que lo convierte en un asunto sumamente delicado e importante para el creyente. Para el Señor es un momento tan sagrado que la vida está de por medio. O sea, no es como llegamos a alguna iglesia y hoy van a servir su cena y pues yo también participo y ya. No, lo que nosotros vamos a encontrar en la palabra del Señor, lo que nosotros creemos, es que cuando nosotros participamos de la cena, el Señor está entre nosotros, Él está presente. Salmo 11:4 dice: Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. 17:3 Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros hallamos que Dios examina a los hombres, pero de manera particular Él examina a su pueblo. Cuando participamos de la mesa del Señor, Él está presente, Él examina el corazón de los congregados. Él aprueba o desaprueba según lo hallado en nuestro corazón, es decir, Él mira la actitud con la que escuchamos la palabra o con la actitud con la que predicamos su palabra. Hoy participaremos de su mesa bajo la indicación en memoria de mí. Este es el momento, como dice la lectura que hizo nuestro hermano Ernesto el día de hoy, el momento en el que participamos de los elementos de la cena, lo hacemos en memoria de Él. No lo hacemos como un mero ritual, no lo hacemos porque hoy es el primer domingo del mes y hay que hacerlo. De hecho es el segundo domingo. Hoy participaremos de su mesa y la contemplación del Señor hacia nuestras vidas ha comenzado. La actitud y la motivación que nos reúne este día está delante de su presencia. Por ello debemos considerar por lo menos 3 elementos importantes que nos enseña el pasaje que fue leído hace unos momentos. Primero a los Corintios 11, 17 al 22. La Santa Cena debe tomarse de manera colectiva y con una actitud espiritual. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto, hermanos? Pues en la ciudad de Corinto, la iglesia que el apóstol Pablo estableció, era común que los hermanos se reunieran para participar de las comidas ágapes. Ellos estaban acostumbrados a eso. Así que se reunían en ese momento, ¿verdad?, para participar. Seguramente hacían algo como muchas veces nosotros lo hacemos, ¿verdad? Alguien lleva el postre, alguien la ensalada, alguien
¿verdad? Alguien la bebida y pues nos reunimos y participamos. Dentro de ese momento, dentro de ese tiempo de convivencia, había un momento en el que se consagraba parte de esos elementos, teniendo el pan, teniendo el vino, y entonces se tenía en mente que lo que venía a continuación, ¿verdad? En realidad era la participación de la mesa del Señor, así que se daban gracias por ese momento, y era un momento solemne en que los participantes tomaban de la mesa del Señor. La mesa del Señor no es un autoservicio. Cada vez que participamos de ella lo hacemos en comunión con su cuerpo, con la iglesia y con Cristo. Lo que estaba pasando en ese momento en la iglesia de Corinto es que debido a estas reuniones que ellos tenían, habían convertido ese momento en una convivencia social. Y entonces, como Pablo va a mencionar en algún momento, algunos llegaban hambrientos, llegaban a ese tipo de comidas y le entraban duro. Otros que les encantaba el vino, se seguían derecho, y cuando era el momento entonces de consagrar los elementos de la cena, pues por ahí algún hermano decía, ¿qué creen? A mí ya no me cabe ni el postre. Y el otro hermano, pues estaba perdido, inconsciente ya, de tanto vino que había tomado durante la cena, ya estaba perdido. Así que no podía haber comunión con el cuerpo de Cristo y no podía haber comunión con Cristo mismo, pues los sentidos ya estaban alterados. No solo del que estaba ahí, ¿verdad?, embriagado, sino también de aquel que estaba a reventar, que estaba full, porque ya no participaba de la mesa, ya no podía, pues su cuerpo ya no podía recibir un bocado más y el otro ya no podía. Por eso es que Pablo dice, ustedes se reúnen para lo peor. ¿Qué significa esto? Un comentarista dice lo siguiente, Simon Kistemaker: varias cosas deben haber originado en la congregación un espíritu divisionista. No solo estaba el deseo de identificarse con Pablo, Apolos, Pedro o Cristo, sino que los miembros de la iglesia procedían de trasfondos culturales, sociales y económicos distintos. Estos creyentes eran judíos, griegos, romanos o pertenecían a otros países. Algunos eran mercaderes, oficiales del gobierno y profesionales que pertenecían a la clase educada. Era gente próspera que vivía en casas espaciosas. Por contraste, los obreros y los trabajadores portuarios eran pobres y por lo general vivían en viviendas alquiladas. O sea, en la iglesia de Corinto había hermanos ricos y había hermanos pobres. Había hermanos con una alta educación y había hermanos pues que eran obreros. ¿Y qué era lo que pasaba en esas reuniones? Pues que los ricos eran amigos de los ricos y los pobres, pobrecitos. Si la medida de los de afuera y su conducta ingresa a la iglesia de Cristo, se violenta un momento tan sagrado como la participación de la mesa del Señor. Es como si nosotros tuviéramos algunos lugares, ¿verdad?, VIP para algunos y para otros, pues allá en la parte de atrás. Es como si por la forma en que nos vestimos tuviéramos un espacio para algunos y un espacio para los otros. Amar a los que nos aman. Hacer distinción entre los hermanos de acuerdo con su nivel socioeconómico. Mirar y tratar a los hermanos con menosprecio. Cuando algo de esto hay en la iglesia de Cristo, ya no hay una actitud espiritual, entonces la participación de la mesa se ha corrompido. Y esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo les dice en el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, ustedes comienzan y hacen sus reuniones ágape y terminan embriagados, terminan menospreciando a los pobres, terminan
ya hastiados de tanta comida, y cuando viene el momento de participar del pan y del vino, resulta que el hermano que debería tener discernimiento, sus sentidos están alterados ya por el alcohol, por el vino, y el otro, ¿verdad? Pues no está alterado por eso, pero ya no puede ya comer, se siente ya. Y a la misma vez están menospreciando a los pobres. Y el apóstol Pablo dice, eso es reunirse para lo peor. En segundo lugar, la Santa Cena debe tomarse teniendo como centro el sacrificio de Cristo y su próximo retorno. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, en la mesa del Señor somos invitados a ir al pie de la cruz y a la misma vez invitados a contemplar la gloria de Cristo en su retorno. De alguna manera Pablo está diciendo, cuando tomen la cena, como lo vamos a hacer hoy, traten de ir lo más cercano que puedan a la cruz, recuerden ese momento, contemplen a Cristo y en esa contemplación tienen que mirarse ustedes. Porque en el horror de la cruz están ustedes. Tiene que haber una mirada de nuestro pasado sin Cristo y lo que éramos sin Cristo. Pero el apóstol Pablo no nos deja ahí. Él nos está diciendo, pero también ustedes, cuando participen de la mesa del Señor, ustedes tienen que mirar ese futuro glorioso cuando Él regrese. Porque Él va a regresar. Así que somos llamados a contemplar el horror de nuestra naturaleza sin Cristo y el aroma agradable de nuestra naturaleza en Cristo. Son dos escenarios diferentes. En uno vemos al Cristo crucificado, en uno debemos ver el horror de nuestra naturaleza sin Cristo, y por otro lado somos invitados a contemplar su glorioso retorno y nuestra participación de eso también, glorificados y santificados. Algunos textos que debemos meditar, Isaías 53, por ejemplo. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que Pablo está diciendo, que nosotros vayamos a la cruz. Pero ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pablo por instrucción del Señor? Que también debemos mirar ese glorioso momento cuando suene la trompeta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Así que en este momento, hermanos, de alguna manera deberíamos tener en mente la resurrección de los muertos. De esos hermanos que se nos han adelantado, algún día se levantarán. Así que
Este momento no solo es como de ir a la cruz, sino también es de gozo, también es de esperanza, también es de gratitud, porque por causa de la resurrección de Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que imagínense, somos invitados ahí a ver el pasado y a ver el futuro en este momento de la participación. Somos invitados a ir a Mateo 24, 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, en la Santa Cena somos invitados a mirar ese momento glorioso cuando nuestro Señor descienda. En tercer lugar, la Santa Cena debe tomarse bajo previa autoexaminación. Dice el 27 de 1 Corintios, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto quiere decir, ¿recuerdan la situación que se estaba generando en la iglesia de Corinto? Los que estaban participando ya no tenían los sentidos ordenados, algunos estaban llenos y otros por ahí menospreciando a los que no tenían los mismos recursos. Ya no había una conciencia del momento en el que se estaba comiendo, ¿verdad? Y luego pasando a la celebración de la mesa del Señor, ya no había conciencia de eso. Yo no sé si entre los hermanos, algunos de ellos había que despertarlos casi para que reaccionaran, porque ya era el momento de consagrar los elementos. Estaban perdidos. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Quizá Pablo, dice un comentarista, quizá Pablo quería que el adverbio indignamente fuera interpretado tan ampliamente como fuese posible. Es cierto que algunos corintios demostraban falta de amor, mientras que otros no distinguían entre una fiesta de amor y la Santa Cena, por borrachos y por comer en exceso. Ambos grupos se equivocaban y Pablo los confronta. Pero el texto también tiene un mensaje para nosotros. Los cristianos no deberíamos considerar la cena del Señor como un simple rito. Más bien los creyentes deberían llegar con expectativa a la comunión. Es en este momento en el que somos invitados a confesar nuestros pecados. Este es el momento en el que somos invitados a reconocer que somos indignos, pero por Cristo somos dignos. Pablo no exige a los creyentes que sean perfectos para participar de la comunión, pero sí está promoviendo una vida que esté gobernada por las exigencias del Evangelio y que de esa manera podamos exaltar a Cristo. Algunas iglesias prohíben a ciertos hermanos, miembros de esa iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de los miembros de esa iglesia, se les prohíbe participar de la cena, porque viven en pecado, porque andan en algunas circunstancias. En realidad, la enseñanza bíblica es, antes de participar, detente. La enseñanza es detente, ¿verdad? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos, ahí dice duermen.
en realidad es muchos hermanos están muertos. Así que hermanos, no se trata entonces de este día, yo no voy a participar porque traigo una situación. En realidad la invitación de hoy y de la palabra del Señor es, antes de participar, tener un tiempo con el Señor y pedirle perdón. Y una vez que hacemos eso, entonces podemos participar. ¿Sabe que aquí Pablo no está diciendo a esos que se embriagan y a esos que comen en exceso, bótenlos de la iglesia? Más bien a esos que se embriagan y a esos que comen en exceso, a esos que menosprecian a los pobres, deténganse, ¿verdad? No sigan así y entonces pueden participar. Contrario a 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo sí da una instrucción clara de a quién sí se debe expulsar de la comunión. Pero este no es el caso. ¿Qué es lo que aconseja Pablo? Dice que el juicio viene solo cuando la persona no discierne el cuerpo. Esto es, los participantes deben distinguir claramente entre el pan que comen en la fiesta de amor para nutrir sus cuerpos físicos y el pan de la cena del Señor para el beneficio del cuerpo de creyentes. Comemos pan para alimentar nuestros cuerpos, pero el mismo pan se convierte en santo cuando se aparta para la comunión. Esa era la práctica. Ahora nosotros solamente participaremos, ¿verdad?, de una porción de estos dos elementos, pero la mesa del Señor no es otro domingo más. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, ¿verdad?, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 139, 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David está diciendo: examíname, y cuando nosotros le decimos eso al Señor, cada uno sabe lo que implica ese examíname. No puedo estar pensando: sí, Señor, examina a mi hermano, ese sí está mal, ¿verdad? No, la invitación es: si confesamos nuestros pecados. No es una invitación, ¿verdad? Sí, el hermano debe confesarle sus pecados al Señor porque él me menospreció. No, la invitación es de manera individual, de no hacerlo, de no detenernos. Y le estoy diciendo, no participemos, esto no es la indicación de si estás mal no participes. No, la indicación es: si hay algo que irrumpe la comunión, es detente, ¿verdad? Toma un tiempo y habla con el Señor. Y no es que nos vamos a poner en este momento de pie y bueno, hermanos, fíjense que yo esta semana pasó esto. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una confesión personal, individual. La consecuencia de no hacerlo, es decir, de participar de su mesa sin haber considerado esto, hizo que muchos hermanos en la iglesia de Corinto estuvieran enfermos, débiles, y otros estaban muertos. Cuarto lugar, ¿quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Por eso dije, hermanos, que a lo largo de la historia ha sido necesario establecer, ¿verdad?, poner por escrito, analizar qué es lo que sostenemos los creyentes. Por eso ha habido diferentes confesiones de fe, porque ha habido confusiones a lo largo de la historia. Y vuelvo a decir, pues en la fe tradicional, el que llega a ese momento, ¿verdad?, de la Eucaristía, si siente que puede y quiere, lo puede hacer. No hay ninguna restricción en ese momento. Cualquiera, literalmente cualquiera. Esto no es lo que enseña la palabra.
Esto no es una ordenanza para cualquiera que llega a una iglesia y hoy se va a participar. Bueno, pues somos invitados, ¿verdad? Todos. No, esto no es lo que enseña la Biblia. En primer lugar, la Biblia enseña que se debe tener a Cristo como Señor y Salvador. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, ¿quiénes pueden participar? Solo los cristianos. Solo los creyentes en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Número 2, Hechos 2, 37 y 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Eso implica tomar la palabra, recibir la palabra. Arrepentíos y luego bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En segundo lugar, haber sido bautizado. Obviamente, como Iglesia Bautista, creemos en el bautismo por sumersión, no por aspersión. Nosotros creemos que la palabra enseña que quienes deben ser bautizados son aquellos que pueden hacer esto: arrepentirse, tener una conciencia de pecado. Esto fue lo que pasó cuando ellos fueron expuestos a la palabra. Cuando ellos escucharon al apóstol Pedro predicar acerca de Cristo desde el Antiguo Testamento y su sacrificio, ellos comprendieron que estaban condenados sin Cristo, y esta fue la reacción. Al oír esto se compungieron de corazón. Un bebé no puede compungirse de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos con esta situación que tiene que ver con nosotros? ¿Qué haremos con nuestra condición pecaminosa? ¿Y qué podemos hacer para acceder a ese Cristo que tú acabas de predicar? Pedro les dijo: en primer lugar, arrepiéntanse. Número 2, bautícese. Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, los que creyeron, los que fueron compungidos de corazón. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, o sea, estaban bien identificadas. Se sabía quiénes participaron del bautismo. Esas 3,000 personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, conociendo cada día la palabra. Número 2, en la comunión unos con otros. Esos 3,000, en el partimiento del pan y en las oraciones, comenzaron a tener una vida en comunión. Algo en común los identificaba: la fe, la práctica del conocimiento de la palabra, la comunión. Se reunían en el templo para orar y aparte se reunían en las casas para orar. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo no está diciendo que no debemos participar, sino más bien está diciendo que al participar deberíamos previamente detenernos? Así que, ¿quiénes pueden participar? Número 1, los creyentes en Cristo Jesús. Número 2, los que han sido bautizados. Y como iglesia bautista, ¿verdad?, las iglesias bautistas practican la comunión de 3 maneras y las quiero explicar para que ustedes entiendan el proceso que viene a continuación. Para nuestros hermanos que nos están viendo en línea, nuestros hermanos y amigos, gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga. Esperamos poderles servir, ¿verdad?, en la medida de nuestras posibilidades, y si en algo podemos servirles, ¿verdad?, por favor, contáctenos durante la semana. Gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.